Buenos días. Bueno, los que tienen que hacer bases fundamentales lo están esperando Luis y Anto, así que pueden ir pasando, y los adolescentes también, ¿sí? Bueno, tenía hace ya un tiempo un tema en mi cabeza que lo vengo masticando. Y tiene que ver con esto. Dime con quién andas y te diré quién eres. Este es un dicho, una frase que decimos cotidianamente. Quisiera preguntarle, saber quién de acá dice que esta frase es correcta. A ver, ¿puede levantar la mano? ¿Quién dice que es correcta esta frase? Che, cómo hay tímidos. Bien. ¿Y quién dice que es incorrecta esta frase? ¿Y el resto? Los timoratos y tímidos. No los juzgo porque yo soy también medio tímido. ¿Vieron cuando te hacen esas preguntas y resulta que no era como decía? Bueno, dime con quién anda y te diré quién eres, venía a mi mente porque me parece importante el poder de las relaciones. Me parece fundamental que podamos preguntarnos en esta mañana si esta frase es una realidad en nosotros o no, si es una realidad con la cual podríamos juzgar a las personas o no. Y esta frase tiene su contrapartida, por así decirlo, en la Biblia. ¿Puedes, por favor, poner el siguiente versículo bíblico? Esperen un poquito que me dice reiniciar el programa. Justo, mira vos, se tiene que dar. Suele suceder. La contrapartida dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Y bueno, yo pensaba en mis vínculos y yo decía, tal vez no soy el ideal en esto, pero cuando me pongo a ver en mi vida me doy cuenta de que han sido muchas las situaciones donde yo pude buscar amistades profundas. Incluso, como soy medio tímido, me acuerdo en alguna época, trabajábamos con Karina, mi esposa, y vivíamos más o menos en la zona del Colegio San Carlos, y teníamos que venir a trabajar para esta zona. Así que todos los días a la mañana veníamos los dos juntos, caminando, y resulta que yo le digo a Cari, siempre la cargo, porque para mí Cari tiene como un cartel en la cabeza que dice salúdeme, ¿no? Yo soy medio perro verde, así que íbamos caminando y todo el mundo la saludaba, el kiosquero del frente, el verdulero que estaba a la vuelta, los taxistas que se paraban ahí en la esquina de la Rivadavia y San Juan, todo el mundo la saludaba y obviamente yo por cordialidad también los saludaba, ¿no? Pero lo interesante de todo esto era que eso era la mañana, pero la tarde cuando yo pasaba solo, ni me registraban. Así que eran las mismas personas que estaban ahí paradas, y yo los miraba para saludar y era como si un ente pasaba por ahí. Bueno, tal vez sea perro verde. La cuestión es que el poder de las relaciones puede provocar muchas cosas interesantes. Cuando yo era adolescente empecé a venir a esta iglesia, y en esta iglesia, la verdad que siendo adolescente, por eso que están los adolescentes allá, cuando venís acá no es de los lugares que te atrapa, ¿no? Los adolescentes en aquel entonces, en mi época por lo menos, preferíamos jugar al fútbol, salir por ahí con los muchachos o salir a pasear por ahí. Pero venir a la iglesia era como algo difícil, digamos, de masticar. Creo que lo sigue siendo muchas veces. Entonces, en aquel entonces conocí a un amigo. Y este amigo para mí fue muy importante porque fue el eslabón usado por Dios para que me anime a seguir viniendo a este lugar. Y a medida que venía, poco a poco, ya no venía por la amistad con él y los otros con los cuales logré ser amigos, sino que poco a poco fui conociendo lo que es la relación más importante, la relación con Dios.
Y ahí fue que en ese momento es como que me entusiasmé y busqué de Dios. De hecho, este amigo mío ya no viene a la iglesia y hace mucho tiempo que no lo veo ahí en la calle, lo saludo de vez en cuando y ayer le mandé un mensaje, le conté que estaba por hablar, le dije no lo iba a mencionar y le mandé un mensaje y le agradecí, ¿no? Le agradecí por lo que ha sido para mí en aquel entonces. Y sí creo, hermanos, que tendríamos que nosotros reflexionar respecto a las personas que tal vez han sido de influencia, poco o mucho. Sería bueno que los que estamos acá presentes y los que están escuchando después también en YouTube, podamos ser agradecidos de nuestros amigos, las personas que han pasado por nuestras vidas y han fijado una huella, han planteado un esquema nuevo tal vez en nuestra vida, tal vez sin querer, o no sé, o queriendo, pero que han sido importantes. Así que seamos agradecidos en esto. Ahora bien, quisiera que empecemos analizando el tema de las relaciones y tratando de contestar esta pregunta que hice al comienzo, ¿será verdad esta frase? Y lo primero que se me ocurrió cuando fue muy conflictivo ayer realmente cuando estaba preparando esto, porque se me ocurrían una cantidad de ejemplos bíblicos, muchos ejemplos bíblicos respecto a la amistad. Pero me venían a la cabeza, y creo que venía de parte del Señor, dos ejemplos que son, por así decirlo, contrapuestos. Dos traiciones. Vamos a hablar de dos traicioneros. El traicionero más importante que conocemos en la Biblia es Judas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y después tenemos otro traicionero, imperceptible, no tan fuerte como Judas, pero que traicionó al fin como un Pedro. Así que vamos a analizar estos dos polos opuestos, entre comillas, y cómo ellos han hecho algo importante, para bien o para mal, en la vida de Jesús. El primero de ellos, Judas. Bueno, Judas, ustedes saben, todo el mundo lo conoce, no creo que haya alguna persona que le llame Judas a su hijo. Evidentemente Judas ha quedado como estigmatizado como el malo y la verdad que fue muy malo lo que hizo, porque traicionó al mismo Señor Jesús. Miren, Judas estuvo caminando con Jesús cada día, miró todos los milagros, percibió el entusiasmo que tenía la gente al buscar a Jesús. Judas vio el milagro de la resurrección de Lázaro. ¿Se imaginan? Yo la verdad que si quisiera vivir en una época, quisiera vivir en esa época. Vivenciar eso es algo fuerte. Ver cómo aquella persona llena de lepra, llagas en todo el cuerpo, de pronto después de unas palabras del Señor Jesús, es transformado su cuerpo como piel de bebé, decía la Biblia. Increíble, todas estas experiencias las vivió Judas, estando a la par del Señor. 3 años estuvo caminando con el Señor Jesús. Y sin embargo, en algún momento de la vida, no sé por qué, este hombre decide traicionarlo. Bueno, hay una cantidad de conclusiones. La más certera tal vez tiene que ver con algo económico, porque dice que era como el contador del grupo. Estoy muerto yo. Era el contador del grupo, así que tenía ciertas ambiciones económicas, así que se dice que tal vez por esa ambición económica fue que lo traicionó, aunque hay otras teorías donde dicen que tenía otros fines egoístas. Pero lo cierto es que, pensando en Judas, reflexionaba en las personas que tal vez han pasado por nuestras vidas y que tal vez nos traicionaron. Y que nos traicionaron no de una forma tan extrema como tal vez fue Judas con Jesús, pero sí los traicionaron en la confianza. Tal vez fueron aquellos parientes o amigos o compañeros de trabajo o de estudios que nosotros hemos depositado algo, hemos contado algo íntimo y esta persona nos traicionó. No sé cuáles pueden haber sido los fines. Muchas veces son egoístas o hay veces que incluso traicionamos sin darnos cuenta. Y me pregunto, y les pregunto a ustedes también, a los que están acá presentes, ¿hubo personas que han traicionado en sus vidas? Y me preguntaba también otra cosa muy interesante. ¿Ustedes fueron
personas que traicionaron a otros? Ustedes saben que hace un tiempo atrás vino una persona que me dijo que tenía como un problema conmigo hace muchos años, 10, 15, 20 años atrás. Y tuvo el valor venir y decirme, che, Germán, me sentí ofendida hace 20 años atrás. Hay que tener valor. y sacó esa raíz de amargura que tal vez por muchos años tuvo. Y me di cuenta de que, hermanos, nosotros podemos a veces traicionar a las personas sin darnos cuenta. Me acuerdo un tiempo donde venía al grupo de jóvenes, jovencito, y yo estaba re entusiasmado con las cosas del Señor, y resulta que viene una persona a la iglesia, lo saludo con mucho entusiasmo, hablo unas cuantas palabras con él, y al otro día, en la calle, paso por al lado, no había barbijo en aquel entonces, y no lo saludo. Y esta persona se sintió mal, muy mal. Y a la semana o a las 2 semanas o el tiempo me vino y me dijo, vos no me saludaste al otro día. Ni cuenta me di. Y sin embargo, muchas veces faltamos al amor y a la honra a las personas con las cuales nos manejamos. Por eso es que me pregunto, y también quiero preguntarles si ustedes han hecho esto, si han sido parte de los Judas en la vida de otras personas, y si han tenido Judas en sus vidas. Miren, los Judas, de una forma fuerte, tan intensa como tal vez sucedió en la vida real de Jesús, o tal vez aquellos imperceptibles, nos generan crisis. De hecho, la entregada de Judas a Jesús le generó una crisis. Ustedes leen en la palabra que Jesús a partir de ahí se sintió angustiado. Sentía como un desazón muy grande. Lógicamente sabemos lo que hemos estudiado en la Biblia de que era mucho más profundo que una traición como la de Judas. Sin embargo, pienso y creo, estoy convencido de que muchas veces las traiciones que nosotros hemos hecho o aquellas que hicieron con nosotros en alguna época, también nos generan crisis. Nos generan en nuestra cabeza el cuestionamiento, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y quiero decirles, hermanos, de que estas crisis que tal vez nos suceden sean necesarias para poder llegar a algo mucho mejor. Hay crisis que nos pasan, que son necesarias para que podamos madurar y crecer como personas. Crisis interpersonales que tal vez se relacionan con nosotros de una forma tan difícil de manejar, pero que cuando nos podemos dar cuenta a los años o a los meses, y sería ideal a las semanas, podamos entender de que han sido necesarias para que nosotros crezcamos y podamos ser fortalecidos. Así que mi primera enseñanza que saqué cuando leía la historia de Judas es que tal vez muchas veces podemos tener estas situaciones difíciles con las personas, relaciones interpersonales, parientes, esposos, amigos. Y si nosotros quedamos con estas raíces de amargura, no nos hace bien. Dice la palabra, procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenenan a la gente. Y esta es la realidad, hermanos, las situaciones que ustedes no arreglen hoy van envenenándolos. No dejen pasar tiempo. Si tienen que pedir perdón o si tienen que ir y hablar con la persona que tal vez les dañó, vayan. No importa lo que pueda suceder. Necesitamos ser intencionales en buscar el perdón y de perdonar a las personas para que no tengamos este problema de envenenarnos. ¿Se da cuenta cuánto puede envenenarnos? Hablaba con un cliente en estos días y le comentaba este tema y él me decía, la verdad, hay cosas que quedan en nuestro corazón por años y las escondemos y esto nos va generando cada vez crisis porque no las hemos solucionado. Y esto es lo que nos sucede si no somos conscientes de poder salir a flote en esto. Una vez, hace muchos años, tuve un entredicho que la verdad que no entendí bien por qué, pero bueno, la cuestión es que cortamos una relación de amistad de muchísimos años con una persona.
Y en ese contexto recuerdo, me sentía muy mal porque yo decía, no entiendo por qué, no sabía el por qué, hasta que hablando con otra persona me cuenta cuál fue la situación que desembocó en este corte de relación. Así que inmediatamente, me acuerdo, oré, fui a tomar un café con él y le dije, mira, me enteré de que tal vez te herí con esta situación. Te pido 1000 disculpas, yo la verdad no tomé conciencia de que esto que dije era tan importante para vos. Y la verdad me arrepentí, hermanos. Yo sentí un dolor porque no podía creer que por haber dicho una cosa tan superflua para mí, haya sido tan dolorosa para él. Así que le pedí perdón y a partir de ahí reiniciamos una amistad que creo que valoro mucho y que creo que fue a través de pedir perdón. Debemos aprender a pedir perdón para que nos envenenemos. Pero también otra cosa que me parece importante es aprender a buscar relaciones que nos potencien. La palabra dice, mantente a distancia del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. Dice, hay amigos, entre comillas pondría, que llevan a la ruina. Y hay amigos más fieles que un hermano. Leía un libro, y la verdad que es una frase la que voy a decir un poco tal vez para cuestionarla, por así decirlo. Este libro dice, esta frase dice, somos, presten atención, lo que son el promedio de los 5 amigos con los cuales nos juntamos cotidianamente. Repito, somos lo que son el promedio de los 5 amigos con los cuales nos juntamos cotidianamente. La verdad es que me genera un poco de crisis porque no me gustan estas leyes tan extremas. Sin embargo, creo que algo de verdad tienen. La verdad que si nos juntamos con malos amigos, y bueno, podremos llegar a ser malos. Si te juntas con lobos, hay una frase, vas a aprender a aullar. Y me pregunto, ¿cuáles son las relaciones con las cuales estás? Me acuerdo de chico nomás, de joven, cuando estaba entusiasmado con las cosas del Señor, tuve la bendición de juntarme con Pablo González acá. Y me acuerdo que nos potencializábamos de alguna forma, ¿no? A pesar de que es más viejo que yo, 5 años más. Pablito, no te vas a ofender por eso, ¿no, Pablo? No. Bien. Me acuerdo íbamos al colectivo y decíamos, bueno, ahora tenemos que predicar 2 personas por semana. ¿Ah? Y hablábamos de poder conocer más a Dios y creo que fue algo como que nos multiplicamos en este sentido. Nos multiplicamos el uno al otro. Así que es importantísimo que cada uno de ustedes evalúen con quiénes se están juntando, cuáles son las relaciones con las cuales están teniendo. Ahora bien, por otro lado, otra de las situaciones que a veces nos toca vivir, lo tenemos a Judas, ¿cierto? Pero como contrapartida, entre comillas, porque también fue un traicionero de alguna forma, Pedro, lo tenemos del otro lado. Y vamos a analizar por qué del otro lado. Bueno, ¿se acuerdan de esa escena durísima donde viene Jesús y le empieza a contar a sus discípulos, entre los que estaba Pedro, le empieza a contar a los 12 y le dice, miren, muchachos, es necesario que yo muera. Este hombre ya tenía clara por qué había venido a esta tierra. Así que sabía que tenía que morir. Y le empieza a contar lo que iba a pasar. Y yo me imagino que es difícil digerir esto, ¿no? Entonces Pedro dice la palabra que lo toma aparte, lo saca del contexto de todos sus discípulos, los lleva y le empezó a reconvenir, le dice, empezó a reprenderle. Pedro a Jesús, cuando no Pedro. Y le dijo, no, Señor, esto no te tiene que pasar a vos. ¿Cómo te va a pasar a vos? ¿Cómo vas a morir si vos sos? No sé cuántas otras palabras le habrá dicho Pedro. Y Pedro, con todo su entusiasmo y con todas sus ganas, yo me imagino, lo estaba haciendo con un buen corazón tal vez. Sin embargo, el Señor Jesús, ay, Dios mío, quítate delante de mí, Satanás. Wow, hay que ser el Señor Jesús para decir eso. Hay veces que a mí me da gana de decir a algunos cuando vienen a proponerme cosas. Pero no soy Jesús.
Así que, bueno, la cuestión es que de una forma muy dura Jesús le dice, quítate de mí, Satanás, a Pedro, porque el Señor sabía que había algo detrás de todo esto, este buen corazón, entre comillas, que tenía Pedro. Y veo de que lo mismo que vivió Pedro, lo vivió Judas. Judas vio el milagro de Lázaro, Pedro también. Judas vivió cómo el leproso fue sanado, Pedro también. Y los dos tal vez tuvieron estas situaciones en común y vieron. Pero indudablemente lo que estaba generando en el corazón de Pedro era distinto. Y era a tal punto esta pasión que tenía Pedro, y evidentemente de boca suelta, que intentó de alguna forma sobreprotegerlo al Señor Jesús. Y esta es una enseñanza que creo que tenemos que aprender en esta mañana. Y es la sobreprotección. Yo creo que es uno de los patrones en los vínculos, en las relaciones, o también en la codependencia, por ejemplo, que a veces nosotros la minimizamos y la hacemos como algo bueno. El padre que sobreprotege a su hijo, de alguna forma se excusa diciendo lo que lo ama. Pero creo que tenemos que aprender, los padres y los amigos, aquellos que tal vez tengamos algún problema en estos vínculos con la codependencia, debemos aprender a poner los límites, a decir los no necesarios. A veces decimos sí a todo y ese sí a la larga cuesta caro. Porque si no aprendemos que en la vida siempre va a haber no. De hecho, la mayoría de las cosas que nos suceden en la vida son no. Quisiéramos muchas cosas, pero son no fuertes que nos vienen a la mente y a la vida. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. ¡Wow! Durísimo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, dice. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no sois hijos, sino bastardos. Es imprescindible, hermanos, que aprendamos a poder poner los límites de la disciplina en nuestros hijos y también los límites en cuanto a las relaciones y los vínculos que nos toca vivir diariamente con las personas con las cuales nos relacionamos. Pero la segunda cosa que puedo aprender en este contexto donde Jesús le dice a Satanás a su amigo Pedro, la segunda cosa es que a veces hay verdades que duelen. A veces es necesario decir las verdades. Y a pesar de que nos duelan, yo creo que hay veces que pasamos a un extremo, ¿no? Me pasó una vez en un vínculo, en una relación que tuve durante muchos años y que la sigo teniendo, pero mucho más leve. Recuerdo que en mi afán de vincularme sanamente con esta persona, les decía muchas veces verdades. Eran verdades tajantes porque no es que yo las pensaba y no eran subjetivas porque las podía evaluar a través de otras personas. Sin embargo, cuando uno da estas verdades y solamente estas verdades, se terminan las relaciones. Y eso hice. Cometí un error en eso. ¿Y saben por qué? Porque nosotros tenemos que hacer como Jesús hizo. Jesús dijo una verdad durísima a Pedro, pero antes generó un depósito día a día, un depósito que le sirvió para que Pedro no salga huyendo de ahí. ¿Se entiende? Miren, las verdades son imprescindibles para poder crecer, pero nosotros antes de decir las verdades tenemos que cuestionarnos y preguntarnos si estamos haciendo los depósitos previos. Es como un banco. Vos no podés ir y sacar dinero si antes no has depositado. Y de igual forma, en la vida de las personas tenemos que aprender. Y me refiero no solamente a nuestros hijos, esposos o amigos, sino también a todas las personas con las cuales nos movemos.
Y estamos muy mal acostumbrados a decir, sí, hiciste mal esto, hiciste mal aquello, y nos focalizamos solamente en las cosas negativas con las personas que vivimos. Pero les animo a que puedan estar pensando en esta mañana, ¿estás haciendo el depósito previo, como hizo Jesús con Pedro? Para que cuando reciba Satanás, salí de acá, no salga huyendo Pedro. ¿Se entiende? Es necesario, imprescindible, que cada uno de cada una de las relaciones aprendamos a depositar correctamente, en su tiempo. Y las verdades que a veces son necesarias, vamos a aprender a manejarlas correctamente. Dice Proverbio, las heridas que te causa quien te quiere son preferibles a los besos engañadores de quien te odia. Y hermanos, hay veces que nos tienen que decir las cosas, porque ninguno de los que estamos acá presentes somos perfectos. Para nada. Y si no somos perfectos, somos perfectibles, somos mejorables. Y la forma en que vamos a mejorar no es mágicamente, es a través de que nos digan las cosas que tal vez no nos gustan que nos digan. Hay que tener el cuero para recibir las críticas correctamente. Nosotros en el contexto de la iglesia o incluso en mi profesión, también soy administrador de consorcios, recibimos una cantidad de quejas. Y tenemos que tener la valentía y la seguridad de que lo que estamos haciendo está correcto, independientemente de las opiniones de todas las personas que vienen, por ejemplo. ¿Se imaginan si tenemos que hacer la opinión de todos? No hacemos nada. Así que tenemos que cerrar los ojos con los hermanos y oramos y decimos, bueno, vamos hacia aquel rumbo. Y bueno, vamos. Y le erraremos y sí, pero es mejor fracasar intentando que fracasar quedándonos atontados en el suelo. Así que entiendo que tenemos que aprender no solamente esto. Y por último, otra de las enseñanzas que también aprendo en este contexto es, dice Lucas, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida, desbordante, porque con la misma medida con la que cada uno de ustedes y yo miramos, entonces seremos medidos. Y pienso en Pedro, cuál debe haber sido su juicio, su pensamiento con Jesús. Se estaba por morir. Para mí era lógico, ¿o no? Era lógico que vaya y le diga, che, Jesús, no digas esto. De hecho, creo que lo haríamos casi todos los que estamos acá. Pero ahí pienso yo de que hay veces que nosotros creemos cosas de las personas con las cuales nos relacionamos. Formamos un prejuicio, formamos una idea ya concebida y la hacemos firme como que esto debe ser así. No, Señor Jesús, vos no tenés que morir, punto. Y me pregunto, y también les pregunto a ustedes, si no nos manejamos en ese contexto donde estamos tan seguros de nosotros mismos, con esta autosuficiencia, soy el primero en esto, de creer que lo que nosotros decimos es lo correcto y el resto no importa. Y cuestiono esto, hermanos, porque me cuestiono a veces este tema. Siento que muchas veces mi seguridad y mi autosuficiencia, que esconde ese orgullo que muchas veces tenemos, nos hace daños y tal vez nos aleja de las personas. Porque nadie quiere un sábelo-todo a la par. Nadie quiere una persona que ya me ha tachado a mí de tal o cual forma. Por eso es muy importante que aprendamos, como aprendió de una forma muy fea tal vez Pedro, a tener cuidado con nuestros prejuicios. Los prejuicios, ¿saben qué hacen? Nos limitan en los vínculos, en las relaciones. Nos hacen tal vez alejarnos de las mismas. Y quiero animarlos a que piensen si tienen prejuicios de las personas. Recuerdo hace muchos años una persona tenía un prejuicio respecto a otra
Yo no tenía ese prejuicio. La verdad que yo soy medio buenudo, me dicen a mí, yo ya estaba por dar un ejemplo que no tengo que dar. Bueno, no importa. Pero bueno, yo veo una situación así embarazosa y yo pienso bien, ¿no? No soy de los que piensan mal inicialmente. Hay otras personas que, piensan mal inicialmente. Yo soy de pensar bien. Bueno, la cuestión es que le digo a esta persona, mira, yo no creo que sea por esto. Lo interesante de esto es que cuando empezamos a tener los juicios, no solamente es un pensamiento, sino es una emoción respecto a las personas a la cual juzgamos, ¿se entiende? Y ya directamente ni siquiera hola y chao. Y cortamos relaciones y nos perdemos de la posibilidad de relacionarnos de una forma mucho mejor. ¿Se entiende? Así que les animo a que podamos estar pensando en esto. Como decía, estos dos traicioneros, Pedro y Judas, han estado en este vínculo día a día con el Señor. Entonces yo decía, y acá era mi cuestionamiento ayer, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cuál? Hasta que anoche, tipo 2:30 de la noche, se me hizo la luz y empecé a escribir. Yo creo que la diferencia, hermanos, y estoy convencido de esto, después de pensar mucho, la diferencia entre los dos tiene que ver con el amor. El amor. Ok. Jesús amó a los dos. Entonces, se entiende, ¿no? El amor de parte de Dios, de Jesús, fue idéntico en ambos casos, en Judas y en Pedro. Sin embargo, creo que el amor y la pasión que tenía Pedro para con Jesús era distinto. Dice la Biblia, en todo tiempo el amigo, para ayudar al adversario, nació el hermano. Y el otro pasaje dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Para mí la clave entre estas dos personajes, estas dos personas que nos menciona la Biblia, tiene que ver con el amor. Y decía que estoy convencido porque veo en todo el contexto en el cual se movieron ambos, veo que el amor de Pedro se manifestó de una forma puntual. De hecho, cuando muere el Señor Jesús, luego resucita, se junta con sus discípulos, ¿se acuerdan de esa escena? Iba caminando por la playa y el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que me amas. 3 veces le dijo. Así que evidentemente el amor de Pedro para con Jesús lo cambió todo. Lo cambió todo. Y esto es, creo que, la enseñanza más importante que tenemos que aprender en esta mañana. ¿Cómo es nuestra relación y nuestro vínculo de amor para con las personas? ¿Las amamos o somos egoístas? No digo con el egoísmo de un Judas, sino tal vez aquel egoísmo donde necesito satisfacer algunas necesidades. ¿Cómo es tu vínculo con las personas? ¿Con tu esposo? ¿Con tus amigos? ¿Con tus hijos? ¿Cuál es esa relación? Hoy en día estamos moviéndonos en un contexto de una hipermodernidad increíble. La vez pasada, hace unos años atrás, y estaba un grupo de adolescentes y estaban todos con el celular en mano. Y yo la verdad les pregunto, che, ¿cómo va a ser? Díganme ustedes, adolescentes, ¿cómo van a ser en el futuro? ¿Cómo se van a relacionar? Obviamente no han sabido contestar. Pero estimo que, no sé, el ser humano se va transformando, ¿no? Hoy en día pareciera que quien más amigos tiene en las redes es más popular, no lo sé. Pero evidentemente se califica de una forma distinta cada vez a medida que va pasando el tiempo. Sin embargo, lo que importa, en definitiva, cuando nosotros estemos cerca de la muerte, es quiénes son las personas a las cuales nosotros hemos amado. ¿Quiénes son los vínculos reales, profundos, con los cuales hemos generado en esta vida? Por eso creo que es fundamental el tema del amor. Bien, creo que en síntesis
Miren, nosotros podemos tener muy buenos amigos, algunos malos. Podemos incluso hasta tener enemigos como compañeros de trabajo, creo que suele suceder en este hermoso viaje que es la vida. Seguro que hay. Podemos nosotros mismos ser a veces amigos nobles o no amigos tan buenos. Incluso a veces nos va a tocar vivir relaciones que van a ser por temporada. Fui amigo en unos años y luego dejé de serlo. Y hay veces que tendremos amigos que nos van a sumar y nos van a multiplicar algunos. Y también vamos a tener amigos o parientes o conocidos que nos van a restar, tal vez, y nos van a dividir. Pero yo quisiera que podamos pensar, para finalizar, en una perspectiva mucho más profunda. ¿Por qué pienso esto? Porque si nosotros pensamos en esta perspectiva, les animo a pensar, nosotros vamos a vivir unos pocos años acá, 80, 90, cuanto mucho en el mejor de los casos. Y pienso que es necesario plantear la necesidad de que esta perspectiva debe cambiar nuestro modo de vivir, porque todas las relaciones que tenemos acá desaparecerán. Lo cual eso es muy bueno, tenemos que tener estas relaciones, tenemos que y la idea de motivarnos a que podamos generar buenas relaciones acá, pero va a ser por poco tiempo. Quisiera, hermanos, que puedan reflexionar en la amistad con Dios, en nuestra real y genuina amistad con Dios. Hay un pasaje bíblico que dice, ponémelo ahí por favor, y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Yo me preguntaba, ¿y se puede ser amigo de Dios? Y sí, evidentemente sí. Y esto es lo que el Señor nos plantea en esta mañana, que también podamos no solamente buscar las relaciones que tienen que ser fortalecidas en este contexto, sino que podamos buscar un vínculo en Dios como amigo. Dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Miren, creo que tenemos que buscar este vínculo profundo con el Señor. Y este vínculo profundo con Dios se busca a través simple y sencillamente de un vínculo diario. Así como vamos a tomar un café para poder seguir en la amistad con algunos, es necesario también vincularnos con Dios para poder tener ese vínculo con Él. Miren este descubrimiento que hice. Este pasaje en Isaías dice, presten atención, tú, oh Israel, eres mi siervo, tú, oh Jacob, a quien he escogido, la descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Ven? Miren esto. ¿Cómo le llama a Jacobo, a Israel? Mi siervo. ¿Y Abraham? Durísimo, ¿no? Pero miren esto, el descubrimiento que hice. Vamos con el siguiente pasaje. Jesús los agarra a las personas que estaban ahí y le dice, ya no los voy a llamar, ¿cómo? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero ahora hay un nuevo paradigma. Hay algo nuevo en nuestra vida, hermanos, que podemos gozar de en este sentido. Y esto nuevo es, pero ahora os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Por eso les voy a llamar amigos. Ok, ¿cómo conozco lo que Jesús dio a conocer de su Padre? Bueno, leyendo la palabra, orando. Por eso como iglesia nosotros motivamos e insistimos en esto, a que podemos buscar en la palabra de Dios, de modo tal que podamos relacionarnos íntimamente con Dios. Entendemos de que si nosotros podemos buscar esta intimidad con Dios, entendemos que vamos a poder relacionarnos correctamente con el resto. Así que les animo en este día a que puedan estar buscando, mejorando nuestras relaciones interpersonales, pero también nuestra relación con Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por este tiempo que podemos estar en tu presencia.
Gracias por la posibilidad que nos das de tener amigos, de tener parientes, tener hermanos, esposos, con los cuales podemos vincularnos de una forma sana, Señor. Queremos agradecerte por esta posibilidad que tenemos hoy de aprender cómo vincularnos mejor. Ayúdanos, Señor, en cuanto a nuestras raíces de amargura, si es que la hay, a poder ser conscientes de esto, Señor. Ayúdanos a poder, de alguna forma, Padre, sacar las cosas que están haciéndonos daños en nuestro corazón respecto a las relaciones interpersonales. Ayúdanos, Señor, a que podamos perdonar a las personas que nos ofendieron y también a pedir perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, también de alguna forma a que podamos agradecer a aquellos que han sido importantes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que podamos relacionarnos correctamente con las personas, Señor, que están al lado nuestro. Y por sobre todas las cosas, Padre Celestial, queremos rogarte que nos ayudes a relacionarnos con vos de una forma correcta. Señor, te necesitamos y necesitamos de vos. Por eso es que encomendamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Y queremos agradecerte porque no siendo nada,